citis y se maneja, se dice que el tratamiento de elección es la espironolactona, pero espironolactona, al ser un ahorrador de potasio y acumular su potasio, hiperpotasemia en el paciente, ¿qué complicación podría traer y cómo se manejaría en este caso si se da una hiperpotasemia? Ya, te provoca una hipercalemia, pues, ¿no? Entonces, el paciente que es manejado con diurético tiene que ser controlado, monitorizado con un control de electrolitos cada 3 días. Es cierto que tú usas en asociación furosemida, que es un diurético de asa, con la espironolactona. Entonces, cada 3 días tú esperas hacer un control. Dentro de la espironolactona, lo que te puede provocar es la hipercalemia. ¿Y qué te provoca la hipercalemia en exceso? ¿No? Falla renal, incluso cuando llega a valores de 7 puedes hacer hasta un infarto de miocardio, ¿no? Por eso no se debe dar los diuréticos en forma indiscriminada. Y la furosemida también, generalmente es hasta la semana, porque también te puede depletar sodio, ¿no? Y traer mayores complicaciones, incluso te puede llevar al síndrome hepatorrenal, si es que lo usas en forma descontrolada. No controlada, mejor dicho. Falla renal, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, doctora, gracias. ¿Cuál es tu apellido? González Cárdenas, Felipe. ¿Ven mi pantalla? Doctora, buenas noches. Yo también tengo una pregunta. A ver, un ratito. Pero díganme si ven mi pantalla primero. No, doctora. Ay, no ven. Ay, por Dios. A ver, primero quiero solucionar esta. A ver, anda preguntándome. Escritorio. Doctora, con respecto a la encefalopatía hepática, cuando este produce daño a nivel neurológico, ¿es irreversible? Por ejemplo, le pondría un caso, por ejemplo, si este paciente ya tiene un grado avanzado de encefalopatía hepática y se le realiza un trasplante hepático, ¿el paciente mejoraría o de por sí ya se afectó? Ya, si el trasplante hepático es efectivo, o sea, no hay complicación por el mismo hecho del acto operatorio, se supone que tendría que revertir, ¿no? ¿Por qué? Porque es un nuevo hígado y la función hepática de ese hígado no está alterada. Entonces no tendría por qué haber problema. Obviamente, nuestro acceso a un trasplante hepático en nuestro medio, pues es complicado, ¿no? Hay una lista de espera larga, las condiciones también para que llegue al paciente, para que el paciente tolere el trasplante, tienen que ser pues muy rigurosas, ¿no? Muy rigurosas. Un Child C generalmente no soporta el trasplante, ¿no? Los ideales son los que están en Child B, pero de todas maneras siguen estando en lista de espera. Por eso que nuestra casuística no es mucha, ¿no? Aparte que solo lo realiza una institución en nuestro medio. Actualmente Almenara, Rebagliati hizo en un tiempo trasplante, luego suspendió por complicaciones. Hasta el momento no creo que hayan reabierto una unidad de trasplante. Trabajan en conjunto con Almenara en todo caso. A ver, ¿correcto? ¿Quedó claro la pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. A ver. ¿Qué es lo que logran ver ahí? Vemos la pantalla de su escritorio, doctora. ¿El correo institucional? Sí, doctora. A ver, voy a abrir mi... Ahora. Sí, vemos, doctora, sus diapositivas. Ah, ya, sí. Por fin. Qué bueno, qué bueno. Ya. Doctora Reyes, disculpe, para comentarle que los alumnos del doctor Lama tienen una evaluación a las 8 de la noche de geriatría. Ya, pueden salir nomás. No hay ya, problema. Doctora, gracias. Ya yo tomé foto a todos los asistentes. Ya, doctora, gracias. Excepto la alumna que no me ha contestado, ¿no? Angie Suárez, no sé. El alumno que me acaba de preguntar cómo se apellida. López, doctora. Jason López Ávila. Correcto. López Ávila, doctora. Ya, hay 2 López. ¿O no? No. Por si acaso. No, doctora. Ya. Solo hay uno. Ya. Bueno, vamos a hablar acerca del manejo de pancreatitis aguda.
¿no? ¿Qué puntos vamos a tocar? Bueno, no sé si todos creo que todos no han pasado por gastro todavía, pero ya más o menos tienen noción de qué cosa es la pancreatitis, pues, ¿no? Entonces, no voy a tocar término de definición, esos temas, solamente cosas puntuales para basarme en el manejo. Entonces, una pequeña introducción, diagnóstico, algo de criterios de severidad y propiamente me estoy basando en el manejo de la pancreatitis aguda. Entonces, la pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas, ¿no? De este órgano, que va a causar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Cuando llega a complicación mayor, puede llegar a una falla orgánica y producir la muerte del paciente, ¿no? Es una de las causas de abdomen agudo por las que van los pacientes, digamos, más o menos frecuente, ¿no? El saber identificar, diagnosticar una pancreatitis va a inferir o va a contribuir a un manejo adecuado, una menor estancia hospitalaria en el paciente y menor morbimortalidad, ¿no? Ahora, ¿nosotros cómo diagnosticamos pancreatitis? Según el Colegio Americano de Gastroenterología y la literatura actualmente establecida, tenemos que cumplir 3 criterios, pero con 2 de 3 ya nosotros podemos decir que hay pancreatitis, ¿no? Tenemos el cuadro clínico, que ya lo conocemos, que es el dolor en epigastro con irradiación en franja, ¿no? Que se irradia hacia la espalda. El otro criterio es el laboratorial, amilasa o lipasa sérica elevados mayor de 3 veces el valor normal, su límite superior, ¿no? Y el tercero es el imagenológico, ¿no? Que puede ser una ecografía o tomografía. Entonces, 2 de estos criterios nos dan el diagnóstico de pancreatitis aguda. Si logran ver, pues está muy pequeño. Bueno, el cuadro clínico que ya hemos mencionado, característico. ¿Logran ver o está muy pequeño? Está un poco pequeño, doctora. Sí, a ver, le voy a dar la copita. Ya. Uy, se regresó. No, doctora, se ve. Sí se ve, doctora. No, me refiero, se regresó a la primera. Ya. Bueno, en ecografía. En ecografía. Entonces, la ecografía es muy sensible, ¿no? Para lo que es vía biliar, para vía pancreática. Entonces, nosotros podemos ver en la ecografía un páncreas edematoso, incluso si hubiera colección, si el paciente llegara después de unos días de inicio de enfermedad, podemos ver si hubiera alguna colección, ¿no? Es lo que podemos ver en pancreatitis. Ahora, la tomografía abdominal en un primer inicio no es necesaria tomarla si es que no se considera que el paciente tenga criterios de severidad, ¿no? Entonces, antes de las 48, 72 horas no sería necesaria tomar una tomografía. Posterior a este tiempo se puede tomar considerando criterios de severidad, ¿no? Y miren cómo se ve en la imagen. Ven colecciones, ven un páncreas edematoso y esas áreas que ven negritas, que serían la necrosis, ¿no? Entonces, así la podemos ver. Ahora, nosotros tenemos en la pancreatitis predictores de severidad, ¿no? Estos predictores de severidad van asociados a un 20% en cuanto a la estadística, y de este 20%, 30% pueden ir a mortalidad, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros podamos predecir estos predictores y poder abordar el tratamiento en forma adecuada, ¿no? Estos criterios, como ya muchos de ustedes ya conocen, va a estar distribuidos o los podemos tomar o los podemos realizar según los scores, ¿no? Los scores de severidad, que ya muchos de ustedes han expuesto y lo conocen, ¿no? Ahora, dentro de parámetros clínicos, nosotros tenemos la edad, ¿no? Una enfermedad crónica preexistente que te da un puntaje de 2 para el índice de Charrison. Ahora, la obesidad, un paciente obeso con un IMC mayor de 30 también es un predictor de severidad, ¿no? La ingesta de alcohol en forma prolongada va a aumentar también el riesgo de mortalidad en estos pacientes. En laboratorio, ¿qué criterios tomamos?
tomamos que haya una hemoconcentración, ¿no? Un hematocrito concentrado, una elevación de la urea. Tenemos marcadores de inflamación aguda. ¿Cuáles son? El PCR. Un PCR mayor de 150 miligramos por litro es un predictor de severidad. Y las interleuquinas que normalmente no se dosan, ¿no? Hay algunos sitios en que sí logran dosar, pero esos son considerados predictores de severidad. Tenemos el BUN, el nitrógeno ureico en sangre elevado, creatinina elevada, hematocrito elevado, como ya mencioné, ¿no? Como predictores de severidad. Ahora tenemos también la tripsina y el amiloide sérico, que son predictores de severidad temprana. Dentro de los scores, ya conocido por algunos de ustedes, tenemos el score de Ransom, ¿no? Este score nos va a predecir, tiene 11 criterios, ¿no? Al ingreso, 5 al ingreso y 6 a las 48 horas, dentro de los cuales considera si es que la pancreatitis es producida por una litiasis o alcohólica, ¿no? Sin litiasis. Dentro de los parámetros toma edad, que ya hemos mencionado, leucocitos, glucosa, LDH, la TGO, ¿no? Y miren los valores. A las 48 horas vuelve a hacer un control. Entonces, un descenso del hematocrito mayor a este 10% nos habla de severidad. Una elevación de la urea, ¿no? Un calcio menor a 8 miligramos por decilitro, una presión arterial de oxígeno menor de 60, esto es tomado en un AGA, obviamente un análisis de gases arteriales. Dentro del análisis de gases arteriales también podemos ver el déficit de base, ¿no? Mayor de 4 o el secuestro de líquidos también, correcto. Ahora, el score de Ransom, dentro de las primeras 48 horas, con un puntaje mayor de 3, considera una pancreatitis aguda grave. Otro de los scores que menciona severidad es el score de Marshall, y aquí tenemos compromiso de órganos, ¿no? El patrón respiratorio, el compromiso renal, el compromiso cardiovascular, ¿no? Te da puntaje de 0 al 4, ¿no? También un puntaje mayor de 2 va a ser considerado como pancreatitis de severidad. Otro de los scores es el score de Apache, que tiene varios parámetros. Para dosarlos podemos tener el análisis de gases arteriales, electrolitos, toma también la temperatura y presencia de comorbilidad. Su sensibilidad es alta, ¿no? Un 95%. Mayormente es usado en UCI. Cuando los pacientes van a UCI, un Apache diario te puede mejorar el estatus del paciente, ¿no? Bien monitorizado y bien manejado. Un puntaje mayor a 8 es considerado de gravedad, ¿no? Y riesgo de muerte por el paciente. Tenemos el score de BISAP, ¿no? Quizás sea uno de los más fáciles de usar, aparte del Ransom, ¿no? Tenemos el BUN, mayor de 25, un deterioro del estado mental, ¿no? En la escala de Glasgow menor de 5, ¿no? Sí, recuerdan la escala de Glasgow, ¿no? ¿Recuerdan la escala de Glasgow, no? Ya. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Considerando con 2 o más de los siguientes puntos, ¿no? La temperatura menor de 36 o mayor de 38, frecuencia cardíaca mayor de 20, ¿no? O una presión arterial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, leucocitos menor de 40.000 o mayor de los 100.000 y una edad mayor de 60 años y derrame pleural. Esto me da un índice, el índice de BISAP. Con un puntaje mayor de 2 también estoy considerando severo. Ahora, hay otra clasificación de la pancreatitis aguda considerando la necrosis y la falla de órgano, ¿no? Esta puede considerar en leve, moderada, severa, crítica, generalmente usada por UCI también, y esta sí es monitorizada mediante guía tomográfica, ¿no? Y con el AGA, ¿no? Con el análisis de gases arteriales. Aquí tenemos una esquemita de lo que es la fisiopatología de la pancreatitis, para ver qué cosa es lo que hacemos cuando tenemos un paciente con dolor. O sea, tenemos un paciente que llega a emergencia con el dolor clásico, ¿no? Por decir, una paciente mujer de 55 años que posterior a ingesta de comida copiosa nos llega a emergencia, ¿no? El dolor característico es el dolor en epigastrio, lancinante, con irradiación en franja. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos?
A ver, no tengo la lista a la mano. A ver, voy a continuar. Los que no han participado, a ver, díganme, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué creen que es lo primero que hacemos? Voy a ver mi lista en el celular. No puedo verla acá. ¿Chicos? Doctora. ¿Sí? Doctora Reyes, disculpe, Sí, lo te primero escucho. que tendríamos que hacer en este caso al paciente es hidratar al paciente y limitar la ingesta de alimentos. Claro. Obviamente, muy bien, ¿no? Monitorizamos a nuestro paciente, toma de funciones vitales, porque el paciente nos puede venir descompensado, hipotenso, ¿no? Y como bien has manifestado, entonces lo primero es nada por vía oral y una buena hidratación, ¿no? Que es el primer paso en el manejo, ¿no? Acá este esquemita le he puesto porque va a ser importante para considerar en qué puntos vamos a abordar en el manejo, ¿no? Ven las complicaciones, ¿no? De la autodigestión pancreática, va a provocar liberación de las interleuquinas, fiebre, ¿no? Va a intervenir a nivel pulmonar, también provocando insuficiencia respiratoria, la liberación de tripsina, ¿no? Y al nivel de los eritrocitos también va a haber un secuestro, ¿no? Por eso la concentración. Va a haber depresión de líquido, ¿no? Hacia el tercer espacio. Por eso es que necesitamos una hidratación exigente, ¿no? Y dependiendo, si es que nosotros no actuamos rápido, puede haber el compromiso renal y el compromiso de otros órganos, ¿no? Entonces, el primer paso es la resucitación con fluidos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Hidratar adecuadamente al paciente, ¿no? Y poder restituir ese líquido que sí ha migrado hacia el tercer espacio, ¿no? Y esta hidratación tiene 3 pasos, ¿no? Ver el tipo de hidratación. Dentro de los hidratantes a elección están los cristaloides, y dentro de los cristaloides, la mayoría de la literatura refiere el lactato de Ringer, ¿no? Seguir un protocolo, cómo vamos a administrar estos cristaloides y ver qué respuesta tenemos en nuestro tratamiento, ¿no? Manejo de síntomas y de complicaciones, ¿no? Se dice que una hidratación rápida dentro de las 24 horas va a tener una mejoría en el PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, y va a disminuir la respuesta inflamatoria sistémica que tiene el paciente al ingreso, ¿no? El uso de coloides, ¿no? Como la poligelina, no se recomiendan al inicio, ¿no? Porque podría provocar falla renal. Ahora, esta hidratación tiene que ser rápida, ¿no? Hay un volumen, un flujo de hidratación recomendado por la Sociedad Americana de Gastroenterología y por la literatura. Se tiene que mantener a un volumen. El volumen tiene que ser de 2 litros y medio a 4 al día, es en promedio, ¿no? Se habla de un volumen mayor en algunos casos, pero hay que tener en cuenta las complicaciones que puede haber en algunos pacientes, sobre todo que tengan problema cardíaco, renal, ¿no? Ellos podría provocarse una sobrecarga hídrica si es que uno sobrepasa estos valores, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se requiere una hidratación exigente dentro de las 24 horas principalmente, este tiene que ser monitorizado y controlado de acuerdo a la patología sobreagregada que tenga el paciente, ¿no? Entonces, la recomendación es 200 a 500 mililitros por hora, ¿no? Si ustedes sacan la cuenta, pues es alto. 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso. Esto es los 2,500 a 4 mililitros en las primeras 24 horas. Lo ideal es mantener una presión arterial media en 65 milímetros de mercurio, ¿no? O un gasto urinario de 0,5 mililitros por kilogramo de peso. De tal manera que podamos disminuir los niveles de nitrógeno ureico en sangre. Tenemos que monitorizar corazón, el gasto urinario, el hematocrito. Debemos tenerlo en un 35, un 44%, ¿no? De tal manera que podamos corregir el nitrógeno ureico en sangre y la creatinina, ¿no? Si nosotros hacemos una hidratación adecuada, disminuye el riesgo de necrosis en el paciente, ¿no? Si nosotros tenemos al ingreso un hematocrito entre 44 y 47%, ¿no?
asociado a una disminución en las primeras 24 horas, esto es considerado de riesgo para desarrollar necrosis, ¿no? Si es que disminuye más del 10%. Es uno de los criterios de Ransom y también se encuentra dentro de los de Apache, ¿no? Entonces, ¿en quiénes tenemos riesgo de sobrehidratar? En los pacientes que tengan problema cardiovascular, falla renal, ¿no? Incluso si nos pasamos, podemos provocar sepsis y el paciente va a necesitar ser intubado, puede morir, ¿no? Ahora, el segundo punto es el manejo del dolor. ¿Qué medicamentos están recomendados por las guías? ¿No? A primera línea están los opioides, que son los analgésicos de elección. La ventaja que van a tener estos opioides es que no van a tener un techo, ¿no? Pueden ir aumentándose la dosis y no tenemos problema. Lo que sí podríamos tenerlo con los AINES, ¿no? Cierta literatura menciona que los AINES podrían provocar un espasmo en el esfínter de Oddi. Entonces, si esta pancreatitis fuera provocada por un problema biliar litiásico o hubiera una coledocolitiasis concomitante, podría acrecentar. Esa es la segunda causa. Hay estudios que han demostrado que no hay variación, pero está la controversia, ¿no? Ahora, dentro de los opioides no existe variación, ¿no? O efectos adversos. Los que se recomiendan es la morfina, petidina, pentazocina, ¿no? Fentanilo, pero esto sale con receta especial, ¿no? El tramadol y la morfina. Los más usados son el tramadol, que no requiere una receta especial. El resto de los opioides sí, ¿no? Receta especial para poder medicarlo. La morfina. Dentro de los efectos secundarios que produce el tramal, pues están las náuseas y los mareos, ¿no? El vértigo. Ahora, tenemos, ¿a qué dosis vamos a dar? La meperidina podemos darla a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso, ¿no? Considerando 3 a 4 miligramos por kilo por día, habiendo una terapia de rescate, ¿no? La morfina también podemos darla a 0.15 miligramos por kilo y llegando a una dosis de rescate de 0.03 por kilo por dosis. El tramadol, como les menciono, es el más usado, ¿no? Esta se da en bolutrol, diluido en cloruro de sodio, no se pasa en bolo, ¿no? Tiene que pasar por lo menos en media hora. Igual la morfina se da en pequeños pulsos, ¿no? Entonces, los AINES sí llegan a tener un techo, ¿no? Los opioides, como ya les mencioné, no lo tienen. Es la terapia de primera elección mencionada. Ahora, con respecto a nutrición, el paciente inicialmente tiene que estar en un reposo gástrico, ¿no? Esto va a permitir que el páncreas descanse, que no haya mayor liberación de la tripsina, de la quimiotripsina, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar una nutrición dentro lo más pronto que nos sea posible. ¿Qué parámetros consideramos para la nutrición? Uno, que tenga ruidos hidroaéreos y lo otro, que disminuya el dolor, ¿no? Que nos pueda permitir. Generalmente eso sucede a los 3 días. Puede variar dependiendo de las complicaciones locales que tenga el paciente, como el hilio, ¿no? A veces puede haber hilio adinámico. Dentro de las complicaciones, esto nos puede retardar un poco la nutrición. Se recomienda dieta polimérica, ¿no? Y deben estar presentes en esta dieta los 3 nutrientes, pues proteínas, hidratos de carbono, grasas, ¿no? Y acompañados de líquidos claros. Ahora, se prefiere la nutrición enteral a la parenteral, ¿por qué? ¿Qué es lo que creen? ¿Tienen alguna idea? ¿Sí? ¿No? ¿Chicos? Nadie me contesta. Bueno, ya, continuamos. Se prefiere la nutrición parenteral a la enteral, la enteral a la parenteral, uno porque es más fisiológica, ¿no? Esto va a estimular la motilidad del intestino
y va a mantener al intestino en actividad. De esa manera va a disminuir el riesgo de que haya una proliferación bacteriana. Aparte que la nutrición parenteral es más cara, ¿no? Más riesgosa, menos efectiva, tiene un tope. El tope máximo es entre 10 días. En promedio hay que monitorizar estrictamente porque te puede provocar hiperglicemia, trastorno hidroelectrolítico, hay que monitorizar electrolitos diarios, ¿no? Una nutrición precoz te va a disminuir la estancia hospitalaria, ¿no? Como les mencioné, la nutrición enteral, ¿cómo la realizamos? Colocando una sonda nasoyeyunal en el paciente, ¿no? Esta sonda nasoyeyunal tiene que estar colocada en la tercera porción del intestino delgado. Se puede hacer con endoscopía o en algunos centros lo puede colocar el médico intensivista o la enfermera que está en intensivos. Con práctica, obviamente, al paciente lo sientan y le colocan y luego esperan que llegue por gravedad, tomando una placa de abdomen en unas 4 horas. No siempre es efectivo, ¿no? En cambio, la colocación de sonda nasoyeyunal por técnica de arrastre, bueno, es más segura porque tú vas guiando la sonda nasoyeyunal hasta la zona en la que la tienes que colocar, ¿no? Esta nutrición pronta va a evitar las necesidades quirúrgicas, ¿no? Va a disminuir también el riesgo de complicaciones, ¿no? Según estudios últimos, mencionan que reduce la mortalidad y la falla orgánica, ¿no? Ahora, el uso de antibióticos. ¿Cuándo usamos antibióticos? Usamos antibióticos cuando la zona de necrosis se infecta, ¿no? Normalmente, si es una pancreatitis que tiene una inflamación estéril, o sea, si no está infectada, no vamos a usar el antibiótico. Hay 1/3 de los pacientes con pancreatitis aguda necrótica que puede llegar a hacer una necrosis infectada, ¿no? Entonces, el antibiótico se reserva para estos pacientes o pacientes que tienen otra patología asociada como una neumonía intrahospitalaria, una infección urinaria sobreagregada, colangitis, ¿no? Colangitis, sepsis, flebitis, bueno, etcétera. Entonces, la AGAR, que es la Sociedad Americana de Gastroenterología, y la Sociedad Latinoamericana, recomiendan pues el uso de antibióticos cuando hay necrosis más del 30%, ¿no? ¿Y cuándo sospechamos que hay una necrosis? Entonces, nosotros vemos que hay un deterioro clínico del paciente progresivo, ¿no? Después de 10 días que nosotros estamos con la nutrición, con la hidratación, ¿no? El paciente nos continúa haciendo fiebre, se supone que ya pasó el tiempo del SIRS, ¿no? Del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente continúa con fiebre, entonces nosotros sospechamos de que hay una necrosis infectada. Tenemos que comprobarla mediante nuestra ayuda diagnóstica por imágenes, ¿no? Aquí lo ideal sería una tomografía y cultivar al paciente, ¿no? Solicitar hemocultivo, solicitar urocultivo, ¿no? Ver que no tenga vías inflamadas, etcétera. Y de acuerdo a la sensibilidad que nos salga en los cultivos, pues tratar. Ahora tenemos antibióticos de elección también, ¿no? Según los estudios Cochrane, los antibióticos de elección para una necrosis infectada son los carbapenem, ¿no? Especialmente los imipenem y la cilastatina, que es lo más efectivo para infección pancreática de la necrosis, ¿no? Ahora, si no los tuviéramos a la mano, tenemos una segunda opción. Quinolonas, metronidazol, ¿no? La asociación, o cefalosporinas a una dosis alta, ¿no? ¿Cuáles son los patógenos que podemos encontrar en estas necrosis infectadas? Tenemos la E. coli, los bacteroides, los enterobacter, Klebsiella, ¿no? Salmonella fecalis, Salmonella epidermidis, ¿no? Staphylococcus epidermidis, perdón, Staphylococcus aureus, ¿no? Ahora, otros fármacos que van asociados es el uso de heparina, ¿no? El paciente que hace una pancreatitis aguda grave va a estar postrado, ¿no? O sin poder movilizarse a largo tiempo, ¿no? Tenemos que usar heparina de bajo peso molecular en las pancreatitis moderadamente graves y que pasan a ser graves, ¿no? Esto mejora la evolución y disminuye la incidencia de necrosis, ¿no? ¿De qué manera? Va a mejorar la microcirculación pancreática teniendo un efecto antiinflamatorio, ¿no?
reduce la estimulación a los macrófagos y a los monocitos. Entonces, hay otros estudios que mencionan que reduce el nivel de amilasa, endotelina, citoquina, factor de necrosis tumoral, ¿no? De esa manera también contribuye al tratamiento de pancreatitis. Ahora, cuando nosotros realizamos la CEPRE, ¿saben qué cosa es la CEPRE, no? Creo que lo mencioné en la clase pasada. Bueno, lo mencioné en la clase de gastro, ¿no? Clase terapéutica no. ¿Saben qué cosa es? Sí, doctora. A ver, Sí, doctora. Todos, ¿no? Que nadie se quede con la duda, ¿no? Es la colangiopancreatografía, ¿no? Retrógrada endoscópica. Entonces, en pacientes que tienen pancreatitis aguda, tiene solo una indicación. Normalmente, un paciente con pancreatitis no se le hace la CEPRE con esfinterotomía. Normalmente, salvo que tú diagnostiques la pancreatitis y esté asociada a una colangitis. Y esta colangitis sea por un cuadro obstructivo, ¿no? Asociación de pancreatitis dentro de las 24 horas por colangitis o más colangitis asociado a coledocolitiasis, ¿no? Sobre todo coledocolitiasis. Podría ser otro cuadro obstructivo. Entonces tú entres con la CEPRE a hacer una esfinterotomía, ¿no? Hacer un corte en la papila de Vater para permitir el drenaje. Solo en este caso. Si ya pasa de las 24 horas, 48, 72, por más que tengas la colangitis, ya no. O sea, ¿por qué? Porque ya el páncreas se vuelve pues como una mantequilla, digámoslo así, ¿no? Es muy friable, entonces corre mayor riesgo. Y aparte la CEPRE, de por sí, dentro de las complicaciones, pues está la pancreatitis, ¿no? Solamente es la única indicación de realizarla dentro de las 24 horas, y si no, es mejor esperar que pase el cuadro de pancreatitis. Si es que no puede realizarse en este tiempo. Creo que... Bueno, tenemos, bueno, este esquema es para ver la evolución, ¿no? De la pancreatitis, ¿no? Entonces nosotros podemos, según la evolución, puede ser una pancreatitis intersticial, una pancreatitis necrótica, ¿no? La pancreatitis intersticial es que generalmente las que nos dan pancreatitis leve, de buena evolución, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? Bueno, rápidamente van a dársele dieta, el dolor abdominal baja, presentó ruidos hidroaéreos ya al tercer día, no tiene predictores de severidad, entonces yo le puedo iniciar con una dieta a líquidos, blanda, hipograsa, si es que ese es el factor que haya originado la pancreatitis, ¿no? Y, bueno, una alta próxima. Obviamente, con las recomendaciones respectivas, ¿no? Si tiene litiasis, pues tiene que operarse en poco tiempo, ¿no? Si fuera hipertrigliceridemia, pues tratar la causa de hipertrigliceridemia, ¿no? Ahora, si tenemos pancreatitis necrotizante, podemos tener los casos en que tengamos una falla orgánica transitoria, ¿no? Hasta dentro de las 48 horas, o una falla orgánica que pasa las 48 horas. Y esta es la que nosotros vamos a tener que seguir, ¿no? ¿Cómo tenemos que seguirla? Mediante guía tomográfica, mantener la nutrición enteral del paciente durante todo este tiempo, ¿no? Porque esto, una pancreatitis severa, no le vamos a poder dar en un inicio la nutrición bioral, ¿no? La nutrición es por sonda nasoyeyunal, enteral, manteniéndolo durante todo el tiempo que se presenten las complicaciones. Dentro de las complicaciones tenemos las colecciones, las necrosis que ya hemos mencionado, necrosis abscedadas, necrosis infectada, ¿no? Entonces tenemos que mantener la nutrición enteral. Puede formarse también pseudoquistes, ¿no? El tratamiento en este caso, si se formaron pseudoquiste, pues es con drenaje, ¿no? Hay algunos que son pequeños que tienden a reabsorberse solos con el tiempo, pero ya hay otros que sí tienen que ir a un drenaje. Este drenaje tiene que ser mediante vía radiológica, mediante ecoendoscopía, ¿no? Colocar un stent hacia la cámara gástrica, y tú ves salir el líquido, el contenido del pseudoquiste. En el caso de que sean necrosis estériles, también se sigue con tomografía, y si son infectadas,
puede llegar hasta cirugía, ¿no? Con una debridación, una limpieza de la necrosis infectada. Esa es la indicación, más el tratamiento de elección, que son los carbapenems, ¿no? Entonces, dentro de conclusiones, tenemos que, nosotros si tenemos un paciente, tenemos que realizar una hidratación exigente, considerar el volumen, el flujo urinario, ¿no? De 0.5 mililitros por kilo por día. Tener en consideración restringir la hidratación o monitorizar en forma exhaustiva en pacientes cardíacos, renales, ¿no? En que les podríamos causar una descompensación, ¿no? Esta respuesta tiene que ser monitorizada con parámetros clínicos y de laboratorio, ¿no? Dentro de los clínicos tenemos la edad, las comorbilidades cardíaca, renal, principalmente pulmonar, parámetros bioquímicos, urea, creatinina, hematocrito, ¿no? La analgesia ideal son los opioides, es la más usada, ¿no? Y no se recomienda el tratamiento antibiótico si no se comprueba que sea una necrosis infectada, ¿no? Mayor del 30%. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna consulta de la bibliografía usada. ¿Alguna consulta? ¿Una consulta, una opinión? Chicos, ¿se durmieron? Que nadie me contesta. Doctora, creo que todo fue bien claro en la teoría. Ya, ok. Bueno, lamentablemente no he terminado de preguntar. No he terminado de preguntar a todos en el seminario. ¿Quiénes son los que se fueron? Doctora, buenas noches. ¿Dónde queda? Ahí me apareció en la pantalla que me habían eliminado. ¿Quién? ¿Quién te había No eliminado? sé, ahí solamente aparece, le han eliminado de la reunión. Y por eso nuevamente me volví a conectar. ¿Cuál es tu apellido? Romaní Martínez, pero fue cuestión de segundos. A ver. No, la única que no me ha contestado fue Angie Suárez, ¿no? Cuando pregunté. No, sí, doctora, no, me refiero como usted dijo que quienes acaba de conectar, sino que me votaron, porque ahí apareció, le eliminaron de la reunión. Por eso solamente le estaba diciendo. No, el resto se Oye, supone que doctora. están presentes, ¿no? Bueno. Con respecto son varios, pues. Sabía que eran varios. Si no hubiera preparado un examen virtual. Bueno, con respecto al seminario, con respecto a la teoría no hay ninguna duda, ¿no? Creo que hemos cogido los puntos básicos. Con respecto al seminario, ¿alguna duda? ¿O algún punto? ¿Alguna participación? Tenemos 5 minutos, he volado con la teoría para correr. ¿Alguien quiere participar, aportar, agregar? 5 minutos tenemos. Nadie, están cansados ya. Doctora, buenas noches. Sí. Doctora, disculpe una consulta. En el caso de la pancreatitis aguda, como mencionó, hay varios score, que son score de pronóstico, que nos dicen cuáles son de mal pronóstico, ¿no? Como el VISAP. Doctor, en el caso del score, el score tomográfico de Baltasar. Ajá, de Baltasar. En el caso en cuanto había leído en una literatura que en una me decía que se hacía en las 48 horas y en otra literatura leí que era las 72 horas. ¿En qué momento se le hace la tomografía tú la haces después de las 48 horas, ¿no? Por eso te pone promedio 48-72. Ah, ya, o sea, antes de las 48 no. O sea, a todo paciente con pancreatitis no le vas a pedir tomografía. A pesar de que sea moderadamente severa, hasta las 48 te puede evolucionar como leve o como severa. Entonces, si te evoluciona como severa, ahí es que le puedes pedir la primera.
Ah, ya, doctora. Y doctora, es mal pronóstico cuando es mayor a 7, ¿no es cierto? En el caso del Baltasar. Claro, claro, Ah, ya ya, tiene puntaje alto, ¿no? ah, ya, Muy doctora, bien, muchas gracias. ya. Bueno, chicos, estaríamos terminando entonces el seminario y la teoría. ¿Cuándo es su examen de teoría? El jueves, doctora. Ah, ya. Ya, les digo porque ya voy a mandar preguntas. Ok. Bueno, entonces buenas noches. Espero que hayan aprovechado el seminario y también la teoría. Nos estamos viendo. Sí, doctora, gracias. Ya nos vemos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches.